Vamos a buscar la lectura que corresponde a la proclamación de la palabra. No va a ser la que viene en el boletín, sino va a ser Romanos 1, versículos del 18 al 32. Libro de Romanos 1, versículos del 18 al 32. Vamos a hacer esta lectura de forma alternada. Vamos a ponernos de pie. Romanos 1, 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es el manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se sirvieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Estando asestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Entonemos el himno número 45, Padre, tu palabra es mi delicia. Himno número 45. De la segunda parte, las Sagradas Escrituras, por John Gregg y traducción por Juan Bautista Cabrera. Señor,
pie, vamos a recibir al presbítero José Balán May, que nos trae el mensaje esta tarde. El título del mensaje de la predicación es Principios de una apologética cristiana. Vamos a orar primero que nada, vamos pidiendo la ayuda y la dirección de nuestro Dios. Padre, te agradecemos que nos permitas en esta mañana, Señor, en este lugar, reunirnos como pueblo tuyo, Señor, para adorarte, para glorificarte. También te damos gracias por tu palabra que tú nos has dejado, Señor, para poder conocerte, para poder conocer tu voluntad. Para así, Señor, poder vivir para la gloria y honra de tu nombre. Dirígenos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo, quien es el autor también de tu palabra, sea el que nos dé el entendimiento, la comprensión de tu palabra, pues en Cristo Jesús te lo vamos suplicando. Amén. Amén. Vamos a sus lugares, hermanos. Bueno, primero que nada, hermanos, doy gracias al consistorio de la Iglesia Mesías que pues, me da este privilegio, pero también esta responsabilidad de poder exponer en esta ocasión el mensaje de la palabra. Ya se ha mencionado el título, Principios de una apologética cristiana. Empiezo, hermanos, con un texto que escribió Carlos Lewis en su libro Mero Cristianismo. Dice él: casi todo lo que llamamos historia de la humanidad es la larga y terrible historia del hombre tratando de encontrar un sustituto de Dios que le haga feliz. Se quejaba un político americano, decía él: yo perdí mi fe en una universidad evangélica. Y explicaba él por qué motivo había dicho eso. Dice que cuando él preguntaba a los maestros la relación que tenía lo que en ese momento ese maestro estaba enseñando a los alumnos, cómo lo podía relacionar con su vida diaria, con lo que estaban aprendiendo, y no tuvo respuestas de ninguno de sus maestros. Entonces él concluyó que el cristianismo no tenía respuestas para las preguntas de los jóvenes en ese caso. ¿Sí? Y también, hermanos, se quejaba de que cuando los jóvenes van a la universidad, generalmente abandonan lo que han creído de las Escrituras. Y dice, regresan cuando ya están grandes, tienen hijos. Pero acontece, decía él, que en los tiempos actuales ya no regresan, se alejan para siempre. Hermanos, en todo lugar sabemos que hay una lucha entre diferentes pensamientos, entre diferentes cosmovisiones. Y muchas veces lo que pasa es que no estamos preparados apologéticamente para defender nuestra fe, nuestra cosmovisión. Y entonces, esto, hermanos, ha sido algo evidente en toda la historia del hombre. Y lo que decía Carlos Lewis también, el hombre ha tratado de alejarse, de esconderse de Dios, hermanos, y han buscado sustitutos de Dios, que puede ser en forma de ídolos materiales, pero también en forma de filosofías, de religiones o pensamientos. Entonces, hermanos, lo que hemos leído en el capítulo 1 del libro de Romanos, el apóstol Pablo, como vamos a ver, nos da los principios para conocer esas
diferentes cosmovisiones anticristianas y así, hermanos, poderlas conocer y desenmascarar. Y el propósito es, como dice el apóstol también, traerlas, esas cosmovisiones, esos pensamientos a los pies de Cristo. Entonces, eso es lo que vamos a ver, hermanos, en esta mañana, en este capítulo 1, en la parte final del capítulo 1 del libro a los Romanos. Lo que nos enseña primero este pasaje, hermanos, es que todas las personas tienen acceso a la evidencia de Dios, de la existencia de nuestro Dios. Dice acá, en este pasaje, en el versículo 18 y hasta el 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, hermanos, por el orden creado, Dios se ha revelado, Él se ha dado a conocer, y todas las personas, hermanos, en todos los tiempos, han tenido esa revelación, ¿verdad? La teología le llama la revelación general, y dicen, nadie tiene excusa, hermanos, de que no haya tenido conocimiento de Dios o revelación de Dios. Pues dice, toda la revelación general, toda la creación nos revela a Dios, nos da a conocer a Dios. Como también sabemos a través del Salmo, ¿verdad?, que nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces allá está, hermanos, las evidencias de la existencia de Dios. Aun cuando el hombre pueda carecer de las Escrituras, sin embargo, allá está ese conocimiento de Dios que Dios mismo, el Creador, hermanos, ha puesto. Como dice el versículo 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. O sea, ahí están las evidencias de Dios en su misma creación. Hermanos, nos podemos hacernos la pregunta entonces, ¿de qué manera la naturaleza física, es decir, la naturaleza, proporciona evidencia de Dios? Hermanos, la existencia del universo, el comienzo del universo, no puede ser explicado únicamente como producto de causas naturales, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, dos cosas muy importantes, el origen del universo, el origen de la vida, entenderemos, hermanos, que ninguna teoría que el hombre se ha inventado puede explicar realmente el origen del universo y tampoco el origen de la vida. Ustedes saben que hay una lucha entre dos teorías, la creación y lo que dicen la gran explosión, que son, ahí habrá otras, hermanos, pero si los científicos han estado últimamente, en los últimos tiempos, hermanos, analizando estas cosas, y los que defienden el creacionismo, por ejemplo, hablan sobre un ajuste, sobre un diseño divino, porque en toda la creación, hermanos, hay constantes físicas fundamentales en el universo. ¿De qué podemos hablar? Pues de lo más que tenemos cerca, hermanos, de la gravedad. ¿Sí? La gravedad tiene un número, no sé si los jóvenes
que están estudiando ahorita 9.80 y tanto, ¿verdad? Y hay otras como la electricidad, la fuerza nuclear, la fuerza electromagnética. Y en nuestras vidas mismas, hermanos, hay números constantes con los cuales Dios nos ha creado. Por ejemplo, nosotros tenemos una temperatura, ¿verdad?, corporal, de los cuales si se eleva más o disminuye, pues vamos a tener problemas. Y así, hermanos, si analizamos, por ejemplo, también los médicos, no sé si hay algún médico acá, pues ahí está el hermano, nos lo puede decir. Hay límites para el colesterol, para triglicéridos de todos. ¿Sí? ¿Qué explicación natural puede tener esto que una explosión haya producido todas esas constantes? Hermanos, realmente no es creíble en ningún valor, en ningún sentido todo esto, hermanos. Entonces, los que defienden el creacionismo dicen, solamente alguien divino, alguien poderoso, alguien muy sabio, pudo crear todo esto. Hermanos, se ha visto y se conoce que no hay otros, cuando menos en nuestro, ¿cómo lo llamamos?, nuestra galaxia, no hay otro planeta que tenga esos números que puedan permitir la vida. ¿Sí? No hay otros, aunque la gente invente y diga que sí lo hay, hermanos. Sin embargo, solamente nuestro planeta tiene eso. Entonces no hay ni una explicación, nadie puede explicar naturalmente esto, sino solamente como dice la palabra de Dios. De ahí se ve la sabiduría, el poder de nuestro Dios. Si alguna de esas cosas se alterara, no sería posible, hermano, la existencia de la vida. Y hablemos, por ejemplo, del origen de la vida. También muchas teorías se han dado, ¿verdad? Como Charles Darwin, ustedes saben su teoría, ¿verdad?, que nunca fue probada y que ahora los mismos científicos están desechándola. Hermanos, últimamente, ustedes saben que se ha hablado de un ADN. Sí, todos lo hemos escuchado. ¿Sí? Pues, hermanos, ahí tenemos una explicación también de que no hay una causa natural respecto a esto. Es también muy difícil explicar el origen de la vida en un escenario natural. Cada célula de nuestro cuerpo contiene un mensaje codificado que se llama el ADN. ¿Sí? Los químicos han pretendido o han buscado cómo crear vida, pero no han podido hacerlo en el laboratorio. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos pudieron tener el material para crear una célula, para una molécula, pero el aspecto físico, químico, en un momento dado lo pudieran hacer. Pero el mensaje, hermanos, codificado del ADN, eso nadie lo puede crear. Nadie lo puede crear. Análogamente a la computadora, ustedes saben que hay un hardware y un software, ¿verdad? El hardware es lo físico, es lo que vemos de la computadora. Y todos entendemos qué pasaría si nos sentamos junto a una computadora, cuánto tardaríamos para que funcione así solo, sin un software. No va a poder funcionar. Así es la vida también, hermanos. Aunque el químico pudiera formar allá una molécula, pero si no tiene el ADN, hermanos, la información, el código genético, nunca van a poder crear nada, ni de lo más pequeño, hermanos. Entonces ahí se ve que realmente solamente alguien divino podía hacer todo esto. Hay videos, hermanos, donde explican todo esto del ADN, cadenas que hay que formarse, y es inconcebible de pensar que aleatoriamente, o cómo podemos decir, al azar se vinieran formando esas cadenas para que puedan formar solamente lo que es una molécula y mucho más un ser vivo, hermanos. Entonces,
Todo esto lo estamos solo mencionando para que vean cómo la explicación natural del origen del universo y de la vida no es concebible. No es concebible. En toda experiencia humana, como también en la ciencia, hermanos, la fuente de la información es un agente inteligente. Por lo tanto, es razonable inferir que un agente inteligente fue necesario en el origen para el origen de la vida. Y esto, estamos diciendo que en los últimos días se ha visto todo esto, pero hay algo muy importante, hermanos. En el pasado, estamos hablando en la antigua Roma, los filósofos griegos ofrecieron un argumento del designio. Un siglo antes de Cristo existió un gran orador romano llamado Cicerón. Vean lo que escribió él respecto a la creación del universo. Decía él: cuando vemos algo que se mueve gracias a un ingenio o maquinaria, como un planetario o un reloj, o muchas otras cosas por el estilo, no dudamos que estos artilugios son obra de la razón. Entonces él concluyó: por consiguiente, al contemplar el ritmo de todo el cielo, moviéndose en rotaciones de sorprendente velocidad y con gran regularidad, ¿cómo podemos dudar de que todo esto es realizado no solamente por una razón, sino por una razón trascendente y divina? Y concluye: aún no se ve la deidad, sin embargo, al contemplar sus obras, uno se ve obligado a reconocer a un Dios. Mas vean que es evidente que los habitantes del antiguo tiempo, el mundo antiguo, fueron capaces de leer que el orden creado es producto de un ser inteligente. ¿Sí? Las cosas creadas hablan de Dios. Dice el Salmo 19:4: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, hermanos, cómo realmente la revelación general en la creación nos dan a conocer las evidencias de la existencia de Dios. Solamente Dios pudo haber creado, hermanos, el universo y la vida misma. ¿Sí? En segundo lugar, hermanos, también el libro de Romanos, en este pasaje que hemos leído, se nos dice que el hombre rechaza las evidencias de Dios en la creación. Dice el versículo 18 que leímos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, lo que Dios se ha revelado, hermanos, en la creación, ¿qué hace el hombre? Lo rechaza. Quiere suprimirlo. Quiere hacerlo desaparecer. ¿Sí? Si la revelación general, como estamos diciendo, hermanos, todos la pueden observar, ¿por qué no todos los hombres reconocen a Dios entonces? Pablo dice: las gentes rechazan, suprimen la verdad que enseña la revelación general. Dice: detienen la verdad. Y el versículo 21 dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, están rechazando, hermanos. No quieren ver nada con Dios, no quieren conocer a Dios. Y la pregunta: ¿por qué la gente entonces suprime la evidencia de Dios, hermanos? Muchas personas se muestran muy receptivas a la idea de una fuerza espiritual impersonal,
con las que puedan conectarse. Están dispuestas a considerar, hermanos, por ejemplo, las filosofías panteístas de espiritualidad, pero cuando, hermanos, tienen que ver o tienen que conocer, por ejemplo, a un Dios vivo, un Dios activo, un Dios personal, que las conoce y que quiere interactuar con ellas, ahí está el problema. Porque ese Dios, hermanos, conoce y tiene su propio punto de vista sobre la vida que están llevando esas gentes. ¿Sí? Hermanos, sabemos que el querer reprimir o suprimir lo que se conoce de Dios no es nada nuevo. Sabemos que el hombre se ha tratado de esconder de Dios. Desde el mero principio, cuando pecaron nuestros primeros padres, ¿qué hicieron? Se quisieron esconder tras unos arbustos. ¿Sí? Entonces ahí está, desde cuándo, hermanos, desde cuándo el hombre quiere suprimir el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces ahí está lo que el hombre trata de hacer, hermanos. Cuando realmente somos moralmente responsables de lo que deberíamos saber acerca de Dios. Porque Dios se ha revelado para que lo conozcamos. ¿Sí? El conocimiento, hermanos, trae responsabilidad. Cuando en un tribunal somos testigos de algún delito, ¿qué prometemos? Decir la verdad y solo la verdad. Si ocultamos algo, ¿qué va a pasar? Podemos ser acusados de cómplices. ¿Sí? Podemos ser acusados de cómplices, hermanos. Si somos arrestados, no podemos alegar ignorancia de la ley, porque la ignorancia de la ley no es excusa, ¿verdad?, para que seamos acusados, hermanos, de haber transgredido la ley. De la misma forma, hermanos, tenemos el deber epistemológico de reconocer lo que sabemos de Dios y adecuar nuestra vida como corresponde. Porque si no lo hacemos, así como el testigo o el que cae por no conocer la ley, hermanos, también caemos en ese pecado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo respecto, hermanos, a cómo el hombre rechaza el conocimiento de Dios, las evidencias que la misma creación general o la revelación general nos dan acerca de Dios. ¿Sí? Tercer punto, hermanos, ¿cómo oculta el hombre esas evidencias de la existencia de Dios? Hermanos, lo hace creándose ídolos. Creándose ídolos. Los que rechazan al Creador intentan buscar un sustituto de Dios en la creación. Vean cómo dice el versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿En qué? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, buscan un sustituto por todas partes, sea animal, sea cosas, sea hombre. Y esto, hermanos, siempre ha sido. ¿Recuerdan el pueblo de Israel en el desierto cuando iba al camino a tierra de Canaán? ¿Qué se creó? Un becerro, ¿verdad? Y esto, hermanos, ha sido algo continuo en toda la historia del hombre. ¿Sí? Cuando realmente, hermanos, es algo muy, muy terrible esto. Dice también el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Vean cómo tratan de suprimir. Si no quieren nada con el verdadero Dios, pero sí se buscan un ídolo, alguien que sustituya a ese Dios que les creó, les dio vida, los ha sostenido. Eso trae, obviamente, consecuencias, como vamos a ver.
¿verdad? Hay ingratitud, hay infidelidad, hay muchos pecados, hermanos. ¿Sí? Hermanos, la decisión más importante que todo hombre afronta en su vida es reconocer la realidad última, la fuente no causada y causa de nuestra existencia. Y todo hombre busca algo en que poner su confianza respecto a de su existencia. Sabemos que el que ha creado todas las cosas es el Dios de la Biblia. Pero esos que se crean ídolos ponen su confianza en ese ídolo. Ponen su confianza en ese ídolo, hermanos. Y la consecuencia es que los demás detalles de nuestra vida, de nuestra cosmovisión, dependen de esa decisión inicial. ¿A quién confiamos nuestra vida? Hermanos, esto va a hacer que todo lo que vivamos dependa de esa decisión inicial. ¿Sí? Cuando iba a entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, dijo él al pueblo: escogeos hoy a quién sirváis, a quién vas a servir. Eso es una decisión, hermano, muy fundamental, hermanos, en la vida de todas las personas. Porque eso va a afectar toda su vida. Y cuando vamos a los 10 mandamientos, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos los demás mandamientos, además, están fundamentados en ese mandamiento inicial. ¿Sí? Hermanos, los 10 mandamientos realmente nos dirigen en todo aspecto de nuestra vida. ¿Sí? Nos va a llevar a vivir su verdad a lo largo de toda la vida. Los mandamientos identifican la clase de personas que vamos a llegar a ser. ¿Sí? Entonces, obviamente, tenemos que entender que un ídolo no es solo una estatua de madera o de piedra o de oro. Hermanos, tenemos que entender que un ídolo es cualquier cosa que deseamos más que a Dios. Cualquier cosa en la que confiamos más que en Dios. Cualquier cosa en la que buscamos más satisfacción que en Dios. Porque la idolatría, hermanos, es el pecado oculto que conduce a todos los demás pecados. Por ejemplo, cuando mentimos, ¿por qué mentimos? Cuando mentimos, ¿por qué lo hacemos? Hermanos, porque tememos más la desaprobación de la gente más de lo que deseamos la aprobación de Dios. ¿Sí? Por eso mentimos. O porque valoramos nuestra reputación más que nuestra relación con Dios. Porque Él dice que no debemos mentir. Entonces, cuando hay alguna evidencia, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mentir porque no soy santo, soy cristiano y no debo mentir. Pero ya lo hice. Entonces, ¿qué hago? Miento para que mi reputación no sea evidenciada. Pero ¿a quién tememos más? ¿Al hombre o a Dios? En ese caso, cuando mentimos, estamos diciendo que tememos más al hombre que a Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, por eso la idolatría, hermanos, es el pecado más comentado en las Escrituras. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, Habacuc hablaba del pecado y decía él: su pecado es hacer de su fuerza un Dios. O sea, confiaba más en la fuerza del ejército, de los hombres, que en Dios. Y Pablo, hermanos, también de la misma manera, hablaba de la idolatría con la misma profundidad. Si vamos a Efesios 5, vamos para tener un claro entendimiento, hermanos, de lo que significa, cómo lo hablaba Pablo respecto a la idolatría. Y cómo es la base, hermanos, de
todos los pecados que el hombre comete. Dice allá en el versículo 3, Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, ¿qué dice? Que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, la idolatría, dice, la fornicación, la inmundicia o la avaricia es idolatría. Vean cómo la idolatría es algo, hermanos, que realmente es algo terrible, porque todos los demás pecados tienen que ver con la idolatría. ¿Sí? Entonces hay que tener claro entendimiento de esto, hermanos, porque es el pecado subyacente, está debajo de los demás pecados. Estamos ofendiendo a Dios de esta forma, hermanos, y debemos de evitarlo. ¿Sí? Entonces, esa es la tendencia de ser ídolos de las cosas de este mundo, porque pecamos cuando deseamos algo del mundo creado más que a Dios. Juan Calvino definió la idolatría como adoración de los dones en lugar de adorar al dador. ¿Sí? Muchas veces hay que tener mucho cuidado de ello, hermanos. Si Dios nos da algo, ¿verdad?, no debe de llevarnos a alejarnos de Dios, al contrario, debe de ser motivo para acercarnos más a Dios. No sé si a alguien le han expuesto esa historia de una mujer que pedía un hijo y oraba al Señor y Dios le concede el hijo, y luego se ausenta de la iglesia, de servir al Señor. Por mi hijo no puedo ir. Hermanos, entonces los dones, apreciamos más los dones en lugar de adorar al dador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos descubrir los ídolos, hermanos, en su vida? Pregúntese si algún don ha venido a ser para usted más importante que el dador. Por último, hermanos, Dios nos entrega a las consecuencias de crearnos ídolos. La Escritura es muy clara al respecto en este pasaje que hemos leído. Ahí las consecuencias, hermanos, son consecuencias que van aumentando, que van creciendo, hermanos, en la vida del hombre. Dice allá en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Es decir, hermanos, las consecuencias empiezan en la vida interior del hombre. Se envanecieron en sus razonamientos, y Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Sí? Esa mente reprobada, hermanos, el nous en el griego es mente, pero también significa razón, entendimiento o intuición intelectual. Hermanos, los padres de la iglesia traducían ese nous como la facultad de evaluar y dirigir el curso de la propia vida. Es decir, lo consideraban como el ojo del alma. ¿Sí? Es decir, la visión del mundo, cómo vamos a ver al mundo y las condiciones que guían nuestra existencia. Pero tristemente, ¿qué pasó con esa mente? Dice, fue degradada, ¿sí? Fue envilecida, fue degenerada. Y eso es lo que las cosmovisiones, hermanos, que tienen un Dios falso, es lo que hacen. Hacen falsas promesas y dan respuestas engañosas a las cuestiones de la vida. ¿Sí? ¿Y cuál fue la consecuencia de esto, hermanos? Que la gente, como la gente estimó que no valía la pena conocer a Dios, entonces dice, Él también les entregó a una visión vana del mundo.
Pero no solamente en el interior, en la mente, sino también Dios los entregó, dice aquí la palabra, hermanos, a una conducta depravada. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Y así nos sigue explicando, hermanos, cómo Dios los entregó a esa conducta depravada, esa conducta, hermanos, deshonrosa. ¿Sí? Ahí nos explica el apóstol las consecuencias que acarrea el cambiar la gloria de Dios, del Dios inmortal, por imágenes de cosas creadas. ¿Sí? ¿De qué nos habla cuando dice las mujeres cambiaron las relaciones naturales con las que van contra la naturaleza? Y también los hombres lo hicieron, dice aquí. ¿A qué se refiere esto, hermanos? A la conducta homosexual. ¿Sí? En un sentido, es un pecado, obviamente, pero no se queda allá, hermanos. Porque en esos tiempos la palabra naturaleza significaba la conducta normal de la naturaleza humana. Como Dios había creado al hombre en el principio, en consonancia con el propósito de Dios para la humanidad. Eso corresponde, hermanos, con la norma ideal, que significa ser plenamente humano. O sea, Dios nos creó para estar en comunión con Él, para obedecerle. Como todos sabemos, cuando Dios creó todo después del sexto día y vio que lo que había creado era bueno. ¿Cómo? En gran manera, Él incluyendo al hombre ya. Sí, para vivir una vida ante los ojos de Dios. Entonces, si lo consideramos así, hermanos, entonces todo pecado es contrario a la naturaleza humana. ¿Sí? Por eso Pablo aquí nos da una lista de pecados. En el versículo 28 nos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y nos da una lista. Todo eso es contra naturaleza, no solamente, hermanos, del homosexualismo, sino toda esa lista dice: atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engañosos y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto es contra la naturaleza por la cual Dios nos había creado, ¿sí? Para obedecerle a Él y llevar una vida, hermanos, cerca de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que nos enseña Pablo, hermanos, de cómo la humanidad se ha querido alejar de Dios, esconderse de Dios. Entonces, hermanos, cuando conocemos todo esto y tenemos los fundamentos, hermanos, las bases, los principios, para conocer las demás convicciones anticristianas, de que tienen un ídolo, de que esos ídolos les hace tener una convicción reduccionista, es decir, al tener un ídolo, hermanos, eso hace que ese hombre, pues nosotros fuimos creados, ¿de qué manera? A imagen de Dios. Cuando alguien toma un ídolo, hermanos, se hace imagen de su ídolo. O sea, hay un reduccionismo, hermanos, en su vida. ¿Sí? En su vida. Y entonces eso obviamente, sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña, hermanos, que nos debemos vivir realmente conociendo a ese Dios, a su imagen. Y esa imagen, pues sabemos que lo que involucra, ¿no? Él nos da conocimiento, nos demanda vivir en justicia y en santidad.
cosa que las demás cosmovisiones no tienen esos principios. Y de esta manera, hermanos, al conocer esas cosmovisiones anticristianas, podamos presentarle, hermanos, lo que Dios nos enseña en su palabra. Y hacer lo que dice Pablo, traer toda filosofía, todo pensamiento a los pies de Cristo. Pero tenemos que conocerlos también, identificar su ídolo, las consecuencias que acarrean para ellos, ¿sí? Y hablarle acerca de la palabra de Dios, de la verdad, ¿sí? De la verdad de Dios. Las cosmovisiones basadas en ídolos, hermanos, no logran proporcionar respuestas adecuadas a las cuestiones básicas que todas las personas necesitan. El cristianismo proporciona mejores respuestas que encajan con el mundo real y son internamente coherentes, ¿sí? Ya que la cosmovisión bíblica comienza con un creador trascendente, no deidifica parte alguna de la creación, y el cristianismo también nos libera de cualquier reduccionismo contrario a la vida, que deshonra y degrada a la humanidad al hacerse a imagen de sus ídolos. Por último, hermanos, afirma la dignidad de los seres humanos como personas plenas, creadas a imagen de un Dios personal. No somos, no descendemos, como dice lo que dijo Charles Darwin, ¿no? Que de los animales, del mono. Hermanos, eso es rebajar la dignidad del ser humano. El ser humano, ustedes saben, es la corona de la creación. No es nada menos que eso, hermanos. Pero cómo lo rebajan las diferentes filosofías, hermanos, cuando dicen procede del mono. No, hermanos, fuimos creados de una manera muy especial por las manos de nuestro Dios, a imagen de Él. Entonces, el Homo sapiens. Así es. Entonces no debemos de extrañar, hermano, lo que Pablo proclama respecto al Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación y para conducirnos durante toda nuestra vida. Dios bendiga, hermanos, a la iglesia, a los jóvenes y a todos. Necesitamos conocer más de Dios, hermanos, y conociendo también las convicciones cristianas, anticristianas, afectarlos, hermanos, con la palabra de Dios, con la verdad. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga su palabra. Amén. Gracias a Dios por su palabra, que nos exhorta, nos edifica, nos consuela. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano José Balán, que nos la ha traído el día de hoy. Además, nuestro hermano también es titular del Comité de Educación del Sínodo. Y yo creo que es bueno leer la notita que tenemos aquí. Dice: los presbiterios son el crisol providencial donde Dios está afinando su oro bajo el proceso disciplinario que ahora discernimos como responsabilidad pastoral probada. Pidamos a Dios que aumente los pastores que la tengan, de lo contrario desaparecerán los presbiterios y el sínodo. No lo permita Dios. Es palabras del doctor Felipe Delgado Cortés. Vamos a responder a esta palabra que nos ha traído nuestro hermano, esta republicación con el himno número 353, Bogando vamos hacia Dios. De la parte número 15 del himnario, Confianza y valor en pruebas y conflictos, por Vicente Mendoza. Surcando tempestuoso mar, en medio
formas mi divinidad.